El marxismo ¿Qué es? es una doctrina que tiene sus bases en las teorías que desarrollaron los afamados Karl Marx y Friedrich Engels. Ambos intelectuales de origen alemán reinterpretaron el idealismo dialéctico, popularizado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, como materialismo dialéctico, y propusieron la creación de una sociedad sin distinciones de clases. A las organizaciones políticas creadas según los lineamientos de esta doctrina se les describe como marxistas. ¿Quiénes contribuyeron a la expansión del marxismo? Tales los casos de Adam Smith, David Ricardo, Ludwig Freud y los distintos exponentes del socialismo, un pico francés del siglo XX. Dato interesante. La obra más importante del marxismo es El Capital. Marx publicó en vida solo el primer tomo, que apareció en 1867. Los 3 libros restantes aparecieron entre 1885 y 1894, siendo editados por English a partir de los manuscritos de Marx. Una propuesta fue por la sociedad sin distinción de clases. Depende al tanto del proceso de producción como las fuerzas productivas y las relaciones que surgen de la producción que se ciertan en un bien social. Esto se diferencia del capitalismo, donde el trabajo social, pero la apropiación de nuestra... La propuesta más interesante fue fundamentada por Marx, que fue el capital. Y eso se refiere a alcanzar la sociedad sin distinciones de clases, donde tanto el proceso de producción como las fuerzas productivas y las relaciones que surgen de la producción se juntan en un bien social. De esto se diferencia el capitalismo, donde el trabajo es social, pero la apropiación del mismo es privado, donde se compra trabajo por dinero. El análisis de las sociedades de Marx estaba basado en la división de clases propuesta por el capitalismo, la cual no coincidía en nada con la noción que el intelectual tenía de lo que era una sociedad justa. ¿Y cuáles eran sus tipos de clases? Embajadora, a la que también llamamos proletariado, quien vende su mano de obra y recibe dinero a cambio, porque no posee las necesidades para producir su misma materia prima. La principal idea del marxismo es proporcionar a los medios de producción de la burguesía a dejarlos en manos de los proletariados, a fin de que sean las clases trabajadoras las únicas que se beneficien del fin de su trabajo. Bueno, pero de todos modos, estos análisis no concluían al mecanismo de determinar la división de clases. El anarquismo, surgido en los años más tarde, se aferró a la idea de acabar con ella, y sus pensadores fundamentales fue Mikhail Bakhtin y Petro Kropotkin. Tacharon al marxismo de incoherente al proponer una revolución dejando existente de un Estado. Aseguraban que una verdadera violación debía tener no con solo una división socialista de tipo economista, sino también con las jerarquías políticas. Sin embargo, la historia terminó dejando que el anarquismo es una utopía que todavía más lejana del propio marxismo. En el campo de las religiones, el marxismo siempre ha sido totalmente encontrado en ellas. Existe una frase que dice que las religiones, el opio de los pueblos que pese no se conoce, fue la verdad de Marx, Nietzsche o Mao Tse-tung, quien pronunció primero. Se puede definir claramente la opinión de los marxistas y posteriormente comunistas tiene sobre las creencias religiosas. Cabe señalar que el marxismo es la esencia de todo ser humano que se encuentra en el conjunto de sus relaciones con las que los demás individuos del grupo. Relaciones que son espirituales y materiales, a donde la conciencia individual y colectiva ocupan uno de los lugares fundamentales. Después de la muerte de Marx, ocurrida en 1883, surgieron varias divisiones dentro del partido. Una de las principales fue socialdemócratas. Consideraban que el socialismo podría desarrollarse en una sociedad capitalista. Otra fueron los comunistas. Apelaban a la revolución como motor para un cambio absolutamente estructural, los cuales fueron fundamentales para el desarrollo de los hechos políticos que vieron a principios del siglo XX. Estos partidos se inspiraron en el marxismo para emprender sus revoluciones. En conclusión, podemos decir que el marxismo terminó transformándose en estalinismo,
un movimiento liderado por Losif Stalin y criticado por muchos marxistas que consideraban que su espíritu era dictar y el burocrático. Tal vez tras la Segunda Guerra Mundial y gracias al respaldo soviético, el Partido Comunista logró llegar al poder en la República Popular China, Vietnam, Alemania Oriental, Polonia, Albania y Rusia, entre otros países.